Hay ciertos silencios que pesan más que cualquier palabra. El tipo de silencio que se instala en una casa cuando todos saben algo pero nadie se atreve a nombrarlo. Yo crecí rodeada de ese silencio. En la cocina de mi abuela refugio, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de tortillas hechas a mano, aprendí que hay verdades que las familias entierran profundo, como semillas que nunca deberían germinar. Pero las semillas siempre encuentran la manera de crecer, incluso en la oscuridad. Y cuando lo hacen, rompen el concreto que las cubría. Si quieres saber cómo terminó esta historia y qué secreto rompió nuestra familia para siempre, suscríbete al canal para no perderte el resto del relato. Mi nombre es Guadalupe Solís Mendoza, aunque todos me llamaban Lupita cuando era niña. Ahora tengo 42 años, vivo sola en un departamento pequeño en la colonia Roma, y trabajo como maestra de literatura en una secundaria pública. Mi vida es tranquila, ordenada, casi monótona. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi existencia estuvo marcada por el caos emocional de pertenecer a dos mundos que nunca debieron juntarse y que, cuando lo hicieron, dejaron cicatrices que aún me acompañan. Nací en Jalapa, Veracruz, en 1982. Mi madre, Refugio, trabajaba como empleada doméstica en una de las casas más grandes de la zona residencial, la residencia de la familia Villarreal. Los Villarreal eran dueños de varias haciendas cafetaleras en la región, gente de abolengo, de esas familias que cargan su apellido como un escudo frente al mundo. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años, un accidente en la carretera que dejó a mi madre viuda y sin más opción que trabajar de sol a sol para sacarnos adelante a mi hermano menor, Emilio, y a mí. Recuerdo perfectamente la casa de los Villarreal. Era inmensa, con techos altos, pisos de mármol que brillaban tanto que podías verte reflejada en ellos, y un jardín enorme lleno de bugambilias moradas y rosadas que colgaban de los muros como cortinas naturales. Yo pasaba muchas tardes ahí porque mi madre no tenía con quién dejarnos. La señora Elena, la dueña de la casa, nunca se opuso. Era una mujer elegante, de cabello castaño siempre recogido en un chongo perfecto, con una voz suave pero firme. Tenía 2 hijos, Sebastián, que tenía mi edad, y Fernanda, 3 años mayor que nosotros. Sebastián y yo nos volvimos inseparables. Mientras mi madre trabajaba en la cocina o limpiaba las habitaciones, nosotros jugábamos en el jardín, inventábamos historias donde él era el explorador y yo la arqueóloga que descubría civilizaciones perdidas. Él me prestaba sus libros, me enseñaba palabras en inglés que aprendía en su colegio privado, me mostraba mapas del mundo en su enorme biblioteca. Yo le enseñaba canciones que mi abuela me había cantado, le contaba leyendas de Veracruz, le preparaba agua de Jamaica como lo hacía mi madre. La señora Elena nos observaba desde la ventana de la sala, con una expresión que yo entonces no comprendía. No era desaprobación exactamente, pero tampoco era aprobación. Era algo intermedio, algo cargado de preocupación, como si estuviera viendo algo que sabía que terminaría mal pero no tenía el valor de detener. Fernanda, en cambio, nos ignoraba. Era una adolescente distante, siempre encerrada en su cuarto escuchando música en inglés que yo no entendía, hablando por teléfono con sus amigas del colegio francés al que asistía. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, me miraba como si fuera invisible. No con crueldad, simplemente como si yo no existiera en su mundo. Los años pasaron y esa dinámica se mantuvo. Sebastián y yo crecimos juntos, compartimos tardes enteras, risas, secretos que solo los niños pueden tener. Pero había una línea invisible que nunca cruzábamos, una frontera que nadie había dibujado pero que todos conocíamos. Yo comía en la cocina con mi madre, nunca en el comedor principal. Cuando llegaban visitas importantes, yo debía quedarme en el cuarto de servicio. Sebastián iba a fiestas de cumpleaños en salones elegantes de la ciudad, yo celebraba los míos en el patio de mi casa, con piñata hecha de cartón y agua de horchata. Recuerdo una tarde de agosto, yo tenía 12 años. Estábamos en el jardín, bajo la sombra de un árbol de mango. Sebastián me había regalado un libro para mi cumpleaños, una edición hermosa de 100 años de soledad que había comprado con su domingo. Yo lo abrazaba contra mi pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y en ese momento, con una sinceridad que solo tienen los niños, él me dijo algo que nunca olvidaría, con voz suave pero firme:
como pensando en voz alta, cuando sea grande, voy a hacer que las cosas sean diferentes. No va a importar de dónde vengas o quién seas. Solo va a importar quién eres por dentro. Yo le sonreí, sin entender completamente lo que quería decir, pero sintiendo que había algo importante en esas palabras. Mi madre nos observaba desde la ventana de la cocina, secándose las manos en el delantal. Esa noche, cuando regresamos a nuestra casa, un lugar humilde de 2 cuartos en una colonia popular a 20 minutos de ahí, ella se sentó conmigo en la pequeña mesa de la cocina. La luz del foco desnudo del techo hacía que su rostro se viera más cansado de lo normal. Tenía apenas 35 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos contaban una historia de sacrificio que iba más allá de su edad. Me miró en silencio durante un rato largo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, con una voz cansada que arrastraba años de experiencia dolorosa, me dijo: hay cosas que una familia aprende a callar para sobrevivir, Lupita. Hay mundos que no se mezclan, no porque sea justo, sino porque así es. Y cuando lo intentan, alguien siempre termina lastimado. Casi siempre es el más débil. Yo no entendía por qué me decía eso. Sebastián era mi amigo, el único que tenía. ¿Qué tenía de malo eso? Pero mi madre tenía esa mirada que decía que sabía cosas que yo todavía no podía comprender. Cuando cumplí 15 años, mi madre organizó una fiesta sencilla en nuestra casa. Invitó a algunos vecinos, a mi abuela, a mi hermano Emilio que ya tenía 12 años y ayudaba los fines de semana en el mercado. Yo había hecho un vestido con tela que mi abuela había comprado en el centro, color vino, con flores bordadas que había cosido yo misma. No era un vestido de quinceañera tradicional, no había vals ni padrinos ni salón elegante, pero era mío y lo había hecho con mis propias manos. Sebastián llegó sin avisar, con un ramo de flores blancas y un paquete envuelto en papel de regalo. La música se detuvo. Los vecinos lo miraron con curiosidad y algo de incomodidad. Él no parecía darse cuenta. Me saludó con la misma naturalidad de siempre, me entregó las flores y me dijo, con una sonrisa amplia y sincera: feliz cumpleaños, Lupita. No podía dejar de venir. El regalo era una edición hermosa de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, con ilustraciones en cada página. Debió haber costado una fortuna. Yo lo abracé con torpeza, consciente de todas las miradas que nos observaban, de las murmuraciones que empezarían al día siguiente en el mercado, en las esquinas, en las casas de los vecinos. Mi madre se acercó con una cortesía forzada y le ofreció un plato de mole que había preparado. Sebastián aceptó y se quedó toda la tarde, bailando con mi abuela, hablando con mi hermano sobre fútbol, comiendo tamales como si hubiera nacido en esa cocina pequeña y no en la mansión de techos altos donde vivía. Cuando se fue, ya de noche, mi madre cerró la puerta y se quedó parada ahí, con la mano todavía en el picaporte. No dijo nada, pero yo vi cómo sus hombros se tensaban, cómo respiraba hondo como si estuviera preparándose para una tormenta que sabía que se acercaba. 2 días después, la señora Elena llamó a mi madre a su estudio. Era un cuarto que yo solo había visto de lejos, con libreros de caoba, un escritorio enorme y un cuadro al óleo de un antepasado villarreal que miraba con severidad desde la pared. Mi madre entró ahí y no salió hasta una hora después. Cuando lo hizo, tenía los ojos rojos, aunque no había llorado frente a nadie. Esa noche, mientras cenábamos frijoles refritos con tortillas, mi madre me dijo con una voz controlada pero rota por dentro: ya no vas a venir conmigo a la casa de los Villarreal. Es mejor así. Para todos. Yo protesté, le dije que Sebastián era mi amigo, que no entendía por qué tenía que alejarme de él. Mi madre solo movió la cabeza, cansada, y repitió con firmeza: es mejor así, Lupita. Hay cosas que no puedes entender todavía, pero algún día lo harás. No volví a ver a Sebastián durante casi 2 años. Mi madre seguía trabajando en esa casa, pero yo me quedaba con mi abuela después de la escuela. Los fines de semana ayudaba en el mercado, vendiendo flores o haciendo mandados para ganar algo de dinero. Mi vida se volvió pequeña, predecible, segura. Pero a veces, en las noches, cuando no podía dormir, abría el libro de Sor Juana que Sebastián me había regalado y leía esos versos que hablaban de amor imposible, de barreras invisibles,
de almas que se encuentran en mundos que no les pertenecen. Y sin saberlo, estaba leyendo mi propio futuro. Tenía 17 años cuando volví a ver a Sebastián. Había terminado la preparatoria con las mejores calificaciones de mi escuela y había ganado una beca para estudiar letras hispánicas en la Universidad Veracruzana. Era la primera persona de mi familia en llegar a la universidad. Mi madre lloró de felicidad el día que llegó la carta de aceptación, y mi abuela Refugio prendió una veladora a la Virgen de Guadalupe durante una semana entera. Yo me sentía orgullosa, pero también aterrada. La universidad era un mundo completamente diferente al que conocía. Muchos de mis compañeros venían de colegios privados, hablaban con soltura de autores que yo apenas había oído mencionar, vestían ropa de marcas que yo no podía ni pronunciar. Yo llegaba en camión, con mis cuadernos gastados y mis libros comprados de segunda mano en el mercado de pulgas. Pero me adapté. Estudié el doble que los demás, pasaba horas en la biblioteca, tomaba apuntes meticulosos, hacía preguntas aunque me diera vergüenza. Poco a poco, empecé a encontrar mi lugar. Hice amigos, participé en un taller de poesía, gané un concurso literario organizado por la facultad. Mi vida estaba tomando forma, una forma que yo misma estaba construyendo con esfuerzo y disciplina. Fue en una tarde de octubre, durante la Feria del Libro de Jalapa, cuando lo vi. Estaba hojeando una edición de Gabriel García Márquez en uno de los puestos cuando escuché una voz familiar que decía mi nombre con sorpresa y alegría: «¿Lupita? ¿Eres tú?». Me volteé y ahí estaba Sebastián. Había crecido, por supuesto. Ya no era el niño flaco y curioso que recordaba. Ahora tenía casi 1,80 m, el cabello todavía oscuro pero más corto, los ojos del mismo color miel que recordaba, pero con una expresión más madura, más consciente del mundo. Vestía casual pero elegante, jeans oscuros y una camisa de lino blanca. Se veía como lo que era, un joven de buena familia que estaba en la universidad. Nos quedamos parados ahí, en medio del bullicio de la feria, mirando el uno al otro como si los años que habían pasado fueran solo un parpadeo. Él fue el primero en romper el silencio, con una sonrisa amplia que iluminó todo su rostro. «No puedo creer que seas tú». «¿Cuánto tiempo ha pasado?». «¿2 años? ¿3? Casi 3», le dije con voz temblorosa. Él me preguntó qué estaba haciendo ahí, y cuando le conté que estaba estudiando en la universidad, que había ganado una beca, que estaba en la carrera de letras, su rostro se llenó de un orgullo genuino que me hizo sentir una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Me dijo, con entusiasmo contagioso: «Sabía que lo lograrías. Siempre supe que eras más inteligente que cualquiera de nosotros». Pasamos esa tarde caminando por la feria, hablando de libros, de autores, de nuestras vidas. Él estudiaba administración de empresas en una universidad privada en la Ciudad de México, pero había regresado a Jalapa para pasar el fin de semana con su familia. Me contó que su padre había muerto el año anterior, un infarto repentino que dejó a la familia en shock. La señora Elena se había encerrado en un luto silencioso y él, como hijo mayor, había tenido que asumir responsabilidades en el negocio familiar que no estaba preparado para enfrentar. Había una tristeza en sus ojos cuando hablaba de eso, una carga que llevaba sobre los hombros. Yo escuchaba en silencio, sin saber qué decir, solo ofreciéndole mi presencia como lo había hecho cuando éramos niños. Al final de la tarde, me invitó a tomar un café en una cafetería del centro. Yo dudé. Sabía que mi madre no aprobaría eso, sabía que estaba cruzando una línea que ella había tratado de proteger. Pero algo dentro de mí, una mezcla de rebeldía, curiosidad y un sentimiento que todavía no me atrevía a nombrar, me hizo decir que sí. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con vista a la calle empedrada del centro histórico. Hablamos durante horas. Él me preguntó por mi madre, por mi hermano, por mi abuela. Yo le conté que mi madre seguía trabajando en su casa, que Emilio estaba a punto de terminar la secundaria, que mi abuela tenía problemas de artritis pero seguía haciendo sus tortillas a mano porque decía que las de máquina no sabían igual. Él se rió con esa anécdota, una risa genuina y cálida. Luego me miró con una intensidad que me hizo bajar la vista hacia mi taza de café y me dijo, con voz suave pero cargada de significado: «Te extrañé, Lupita. Nunca entendí por qué dejaste de ir a la casa.
Un día estabas ahí y al día siguiente ya no. Mi madre nunca me dio una explicación clara. Yo sentí un nudo en la garganta. Podría haberle dicho la verdad, podría haberle contado sobre esa conversación en el estudio, sobre las palabras de mi madre, sobre las líneas invisibles que separaban nuestros mundos. Pero no lo hice. En lugar de eso, solo dije con una mentira piadosa, tuve que ayudar más a mi madre. Ya sabes cómo es, siempre con mucho trabajo. Él asintió, aunque en su mirada había algo que me decía que no me creía del todo. Pero no insistió. Desde ese día, nos empezamos a ver con regularidad. Él venía a Jalapa cada 2 semanas, a veces cada semana, con la excusa de visitar a su madre o revisar cosas del negocio familiar. Pero yo sabía que era para verme a mí. Nos encontrábamos en cafeterías, caminábamos por el Parque Los Berros, íbamos al cine, hablábamos de literatura, de sueños, de lo que queríamos hacer con nuestras vidas. Yo sabía que lo que estaba pasando entre nosotros era más que una amistad. Podía sentirlo en la forma en que me miraba, en cómo buscaba cualquier excusa para tocar mi mano, en cómo se preocupaba por mí de una manera que iba más allá de la cortesía. Y yo también sentía algo que crecía dentro de mí, algo que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Pero nunca hablamos de eso. Nunca pusimos palabras a lo que estaba sucediendo. Era como si ambos supiéramos que nombrarlo haría que todo se volviera real, y hacer que fuera real significaba enfrentar todas las razones por las que no debería serlo. Mi madre se enteró, por supuesto. En Jalapa todo se sabe. Una vecina nos vio en el parque, otra prima lejana nos vio saliendo del cine. Y las noticias llegaron a oídos de mi madre como siempre llegan las cosas en pueblos pequeños, rápido y distorsionadas. Una noche, después de la cena, mi madre me pidió que me quedara en la mesa. Emilio se fue a su cuarto y mi abuela se retiró discretamente. Nos quedamos solo nosotras dos, bajo la luz amarilla del foco de la cocina. Mi madre no levantó la voz. Nunca lo hacía cuando algo era realmente importante. Me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado y me dijo, con una calma que dolía más que cualquier grito, sé que has estado viendo a Sebastián Villarreal. Y necesito que entiendas algo, hija. Ese muchacho puede tener las mejores intenciones del mundo, puede ser bueno, generoso, todo lo que quieras. Pero él vive en un mundo que nunca te va a aceptar. Y cuando tenga que elegir entre ese mundo y tú, va a elegir ese mundo. Porque así funciona. Porque así siempre ha funcionado. Yo le dije, con una mezcla de frustración y esperanza ingenua, que Sebastián era diferente, que él no era como su familia, que no le importaban esas cosas. Mi madre solo movió la cabeza con tristeza y respondió, con una sabiduría dolorosa, todos los hombres son diferentes hasta que tienen que dejar de serlo. Y cuando llegue ese momento, tú vas a ser la que se rompa, no él. Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza durante días. Pero yo tenía 19 años y estaba enamorada, aunque no me atreviera a admitirlo ni siquiera a mí misma. Y cuando uno está enamorado a esa edad, cree que el amor es suficiente para vencer cualquier obstáculo. Qué equivocada estaba. Sebastián y yo nos hicimos novios oficialmente una tarde de primavera, bajo un árbol de jacarandas que dejaba caer sus flores moradas como lluvia. Él me tomó de las manos, me miró con esos ojos color miel y me dijo, con una ternura que me desarmó completamente, no quiero seguir fingiendo que solo somos amigos. Quiero que seas mi novia, Lupita. Quiero que estemos juntos de verdad. Yo le dije que sí, aunque sabía que esa decisión traería consecuencias. Y las trajo. Al principio, intentamos mantenerlo en secreto. No le dijimos a su familia, solo algunos de mis amigos de la universidad lo sabían. Pero era inevitable que la verdad saliera a la luz. En una ciudad como Jalapa, los secretos tienen patas cortas. Fue Fernanda quien se enteró primero. Nos vio juntos una tarde, saliendo de una librería en el centro. Al día siguiente, la señora Elena llamó a Sebastián a su casa. Él me contó después, con el rostro demacrado, lo que había pasado. Su madre había montado en cólera de una manera que él nunca había visto. Le dijo que estaba cometiendo el error más grande de su vida, que yo era la hija de la empleada doméstica,
que la gente iba a hablar, que estaba arruinando el nombre de la familia. Le recordó que él tenía responsabilidades, un apellido que defender, un futuro que no podía poner en riesgo por un capricho juvenil. Sebastián me juró que le había respondido con firmeza, con palabras que me repitió con voz temblorosa: Lupita no es un capricho. La amo. Y no me importa lo que diga la gente. Voy a estar con ella. Pero la señora Elena no se detuvo ahí. Fue directamente con mi madre. La llamó a su estudio, el mismo lugar donde años atrás le había dicho que yo no podía volver a esa casa, y esta vez le dijo algo que mi madre nunca me contó en ese momento. Solo supe años después, cuando todo había terminado, cuando las heridas habían dejado de sangrar pero las cicatrices seguían ahí. La señora Elena le dijo a mi madre, con una frialdad calculada: tu hija está tratando de atrapar a mi hijo. Y no voy a permitir que arruine su vida. Si esto continúa, voy a tener que tomar decisiones que ninguna de las dos queremos que tome. Mi madre llegó a casa, esa noche más pálida que nunca. Me pidió que habláramos, por primera vez en mi vida, la vi llorar. No con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas mientras me decía, con una voz quebrada: por favor, Lupita. Por favor, termina esto. No porque crea que estás haciendo algo malo, sino porque sé cómo termina. Y no quiero verte sufrir de la manera en que vas a sufrir. Yo le prometí que lo pensaría, pero en mi corazón ya había tomado una decisión. Sebastián y yo íbamos a estar juntos. Contra todo y contra todos. Durante 6 meses vivimos en una burbuja. Él venía a Jalapa casi todos los fines de semana, nos escapábamos a Coatepec o a Jico, pequeños pueblos cercanos donde nadie nos conocía. Caminábamos por las montañas, visitábamos cascadas, comíamos en fondas escondidas donde el mole sabía a gloria. Hablábamos de un futuro juntos, de una casa pequeña pero nuestra, de viajes que haríamos, de libros que leeríamos en las noches. Él me prometió que cuando terminara la universidad, cuando tuviera más control sobre su vida, haríamos las cosas bien. Hablaríamos con su familia, enfrentaríamos lo que tuviéramos que enfrentar. Yo le creí. Porque cuando uno ama, quiere creer. Pero la realidad tiene una forma cruel de despertarnos de los sueños. El golpe llegó en diciembre, justo antes de Navidad. Sebastián llegó a Jalapa pero no fue a verme. No me llamó, no me mandó mensaje. Pasaron 2 días y nada. El tercero, recibí una llamada de un número desconocido. Era Fernanda. Me dijo, con una voz que intentaba sonar amable pero que no escondía su desdén: Lupita, necesito que sepas algo. Sebastián se va a comprometer. Mis padres arreglaron un matrimonio con la hija de unos socios de negocios. Carolina Estrada. Es de una buena familia de Puebla. La boda será el próximo año. Sentí como si el mundo se detuviera. Le pregunté, con voz temblorosa, si Sebastián sabía que ella me estaba llamando. Fernanda se rió con una risa fría y respondió: él no tiene el valor de decírtelo, pero yo sí. Deja de hacerte ilusiones, Lupita. Nunca fuiste más que una distracción para él. Gente como tú no termina con gente como nosotros. Colgó antes de que pudiera decir nada. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en mi cuarto, con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente se resistía a creerlo. Sebastián me amaba. Me lo había dicho 1000 veces. Me había prometido un futuro. Le marqué. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. Durante 3 días intenté contactarlo. Silencio absoluto. Hasta que finalmente, el cuarto día, apareció en mi casa. Llegó de noche, cuando mi madre y mi hermano ya dormían. Tocó mi ventana como solía hacer cuando éramos adolescentes y queríamos hablar sin que nadie nos escuchara. Salí a verlo. Estaba parado en el patio pequeño de mi casa, con las manos en los bolsillos, la mirada baja. Ni siquiera podía verme a los ojos. Yo le pregunté, con una voz que intentaba mantenerse firme pero que temblaba: ¿es verdad lo que me dijo tu hermana?
Él tardó una eternidad en responder. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron como cuchillos: mi familia está pasando por problemas financieros. Las haciendas no están produciendo como antes. Necesitamos capital. Los Estrada pueden ayudarnos. Y a cambio esperan que yo me case con Carolina. Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta: ¿y vas a hacerlo? Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, pero eso no hacía que doliera menos. Me dijo, con voz quebrada: no tengo opción, Lupita. Si no hago esto, mi familia pierde todo. Mi madre, mi hermana, todo lo que mi padre construyó. No puedo dejar que eso pase. Yo me quedé en silencio. Todas las palabras que quería decir se atoraron en mi garganta. Todas las súplicas, todos los reclamos, todas las promesas que me había hecho. Nada de eso importaba. Finalmente, con una calma que no sabía que tenía, le dije: entonces vete. Y no vuelvas. Él intentó tocarme, intentó explicar más, intentó decir que todavía me amaba. Pero yo di un paso atrás y repetí, con más firmeza: vete, Sebastián. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Se fue esa noche. Y yo me quedé parada en el patio, bajo las estrellas, sintiendo como se rompía algo dentro de mí que sabía que nunca volvería a ser igual. Mi madre me encontró ahí una hora después, sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, sin llorar, solo mirando la nada. Se sentó a mi lado en silencio, me abrazó y me dijo, con una ternura infinita: lo siento, mi niña. Lo siento mucho. Y fue ahí cuando finalmente lloré. No por Sebastián, sino por la niña que había creído que el amor era suficiente. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. No podía concentrarme en la universidad, mis calificaciones bajaron, dejé de ir al taller de poesía. Mis amigos me preguntaban qué me pasaba, pero yo no tenía palabras para explicarlo. ¿Cómo les decía que me habían roto el corazón por algo que todos a mi alrededor sabían que iba a pasar? ¿Cómo admitía que había sido lo suficientemente ingenua para creer que podía ser diferente? Mi madre dejó de trabajar en casa de los Villarreal. Renunció una mañana de enero, sin darle muchas explicaciones a la señora Elena. Solo le dijo, con la dignidad que siempre la caracterizó: creo que es tiempo de que busque otro trabajo. Gracias por todos estos años. La señora Elena no intentó detenerla. Solo asintió, como si también supiera que ese capítulo había terminado. Mi madre consiguió trabajo en una escuela primaria, como cocinera. Ganaba menos, pero estaba más tranquila. Ya no tenía que entrar todos los días a esa casa que ahora guardaba tantos recuerdos dolorosos. Yo intenté seguir adelante. Me enfoqué en mis estudios con una intensidad obsesiva, como si los libros pudieran llenar el vacío que sentía. Leía a Rosario Castellanos, a Elena Garro, a todas las mujeres que habían escrito sobre el dolor, sobre la desilusión, sobre las cadenas invisibles que la sociedad pone a las personas. Y en esas páginas encontré algo que no esperaba: no consuelo, sino comprensión. Entendí que mi historia no era única, que había millones de mujeres que habían amado a hombres que eligieron la comodidad sobre el corazón, que habían creído en promesas que se evaporaron frente a la presión social. Sebastián se casó con Carolina Estrada en junio de ese año. Lo supe porque las invitaciones circularon por toda la ciudad, porque el periódico local publicó una foto de la pareja en la sección de sociales, porque era imposible no enterarse cuando dos familias importantes unían sus apellidos. No fui, por supuesto. Ese día me quedé en mi cuarto, leyendo y releyendo los poemas de Sor Juana, buscando en sus versos sobre el amor imposible algo que me ayudara a entender lo que estaba sintiendo. Pero ni siquiera las palabras de la monja más brillante de la Nueva España podían aliviar el peso que cargaba en el pecho. Pasaron 2 años. Me gradué con honores de la universidad, conseguí un trabajo como maestra de literatura en una secundaria pública de Jalapa. El sueldo era modesto, pero era suficiente para ayudar a mi madre, para pagar mi renta en un pequeño departamento que compartía con 2 compañeras de la universidad. Mi vida tomó una rutina predecible: clases por las mañanas,
preparar lecciones por las tardes, leer por las noches. Salí con otros hombres, intenté tener relaciones que funcionaran. Hubo un profesor de historia, Miguel, que era amable y culto, que me invitaba a exposiciones y me prestaba libros. Duramos 6 meses. Hubo un ingeniero, Roberto, que conocí en una boda de una prima, que me hacía reír y me llevaba a cenar a lugares bonitos. Duramos 4 meses. Pero ninguno de ellos logró tocar esa parte de mí que se había cerrado la noche que Sebastián se fue. No era que los comparara con él. Era que había aprendido a no entregarme completamente, a mantener una distancia segura, a proteger lo que quedaba de mi corazón. Mi madre me observaba con preocupación, pero nunca me presionó. Sabía que cada persona necesita su tiempo para sanar, y que algunas heridas simplemente dejan cicatrices permanentes. Fue en un abril cualquiera, 3 años después de la boda de Sebastián, cuando recibí una llamada inesperada. Era de un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. La voz al otro lado era temblorosa, apagada, casi irreconocible. Pero la reconocí de inmediato. ¿Lupita? Soy Sebastián. Mi primer instinto fue colgar. Había pasado 3 años reconstruyéndome, 3 años aprendiendo a vivir sin él, 3 años convenciéndome de que lo había superado. Pero algo en su voz me detuvo. Había una desesperación ahí que nunca le había escuchado. Me pidió, con una urgencia que rayaba en la súplica, necesito verte. Por favor. Solo una vez. Hay algo que necesito decirte. Debí haber dicho que no. Debí haber colgado y bloqueado ese número. Pero la curiosidad, o tal vez los restos de lo que alguna vez sentí por él, me hicieron aceptar. Nos vimos en un café alejado del centro, en una colonia donde era poco probable que alguien nos reconociera. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Había cambiado. Estaba más delgado, tenía ojeras profundas, y su mirada había perdido esa luz que yo recordaba. Se levantó cuando me vio, torpemente, como si no supiera si debía saludarme de beso en la mejilla o solo con un gesto de mano. Terminó simplemente señalando la silla frente a él. Nos quedamos en silencio durante un rato largo, ninguno de los dos sabiendo cómo empezar. Finalmente, él habló con una voz cansada que arrastraba años de peso. Gracias por venir. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que pasó. Yo no dije nada. Solo lo miré, esperando que dijera lo que tenía que decir. Él respiró hondo y comenzó a hablar, las palabras saliendo como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo. Me casé con Carolina porque era lo que mi familia necesitaba. Porque creí que era mi deber. Porque fui un cobarde que no supo defender lo que realmente quería. Hizo una pausa, mirándose las manos sobre la mesa, antes de continuar con voz cada vez más quebrada, pero el matrimonio fue un desastre desde el principio. Carolina nunca me amó. Yo nunca la amé. Era un arreglo, un contrato entre familias. Vivimos como extraños en la misma casa. Ella tiene su vida, sus amigas, sus viajes. Yo tengo el trabajo, las obligaciones, las apariencias que mantener. Levantó la vista y me miró con una intensidad dolorosa, y cada día de estos 3 años, me he despertado pensando en ti. En lo que perdí. En lo que pude haber tenido si hubiera sido más valiente. Sentí algo moverse dentro de mí, pero no era lo que él esperaba. No era amor, ni siquiera compasión. Era una mezcla de tristeza y rabia que había estado dormida durante años. Le pregunté, con una voz más fría de lo que pretendía, ¿y qué esperas que haga con esa información, Sebastián? ¿Que te diga que te perdono? ¿Que sigamos viéndonos a escondidas mientras tú mantienes tu matrimonio por apariencias? Él se apresuró a negar con la cabeza, no, no es eso. Yo, estoy pensando en divorciarme. En dejarlo todo. En empezar de nuevo. Contigo. Esas palabras, que 3 años atrás me habrían hecho llorar de felicidad, ahora solo me sonaban vacías. Me di cuenta de algo en ese momento. Sebastián no había venido porque me amara. Había venido porque era infeliz y recordaba un tiempo en que no lo era. Le dije,
con una claridad que me sorprendió a mí misma: Sebastián, tú no me amas. Amas la idea de mí, la nostalgia de lo que fuimos cuando éramos jóvenes e ingenuos. Pero la mujer que yo era hace 3 años ya no existe. Murió la noche que elegiste tu apellido sobre tu corazón. Él intentó protestar, pero yo continué, porque necesitaba decir esto tanto para él como para mí, y aunque me amaras, aunque estuvieras dispuesto a dejarlo todo ahora, ya es demasiado tarde. No porque no pueda perdonarte, sino porque me di cuenta de algo importante en estos 3 años: no quiero ser la segunda opción de nadie. No quiero ser el plan B cuando el plan A no funciona. Me merezco ser la primera elección de alguien, o no ser elegida en absoluto. Me levanté de la mesa, tomé mi bolso y, antes de irme, le dije una última cosa con una voz suave pero firme: espero que encuentres la felicidad, Sebastián. De verdad lo espero. Pero no va a ser conmigo. Salí de ese café sintiendo algo que no había sentido en años: libertad. No era felicidad todavía, pero era algo parecido a la paz. Esa noche llamé a mi madre y le conté todo. Esperaba que me dijera que había hecho lo correcto, que me felicitara por haberle cerrado la puerta. Pero mi madre, sabia como siempre, me dijo algo diferente con una voz llena de orgullo y ternura: no estoy orgullosa de ti porque lo rechazaste, Lupita. Estoy orgullosa porque finalmente te elegiste a ti misma. Los meses siguientes fueron diferentes. Empecé a salir más con mis amigas, acepté invitaciones a eventos que antes rechazaba, me apunté a un curso de escritura creativa. Comencé a escribir, no sobre Sebastián, sino sobre todas las mujeres que había conocido, sobre mi madre, sobre mi abuela, sobre las alumnas que veía todos los días en la escuela, todas con sus propias batallas silenciosas. Un cuento mío fue publicado en una revista literaria pequeña pero respetada. Luego otro. Y otro. Empezaron a invitarme a dar lecturas, a participar en mesas redondas sobre literatura escrita por mujeres. Mi vida se llenó de cosas que eran mías, que había construido con mis propias manos y no dependían de nadie más. Fue en una de esas lecturas, en la Biblioteca Central de Jalapa, donde conocí a Ernesto. Era un periodista cultural, 10 años mayor que yo, divorciado, con una hija adolescente. Había ido a cubrir el evento para el periódico local. Después de la lectura, me pidió una entrevista. Acepté. Nos vimos en una librería café a la semana siguiente. La entrevista, que debía durar 30 minutos, se extendió a 3 horas. Hablamos de libros, de escritura, de nuestras vidas. Él me contó sobre su divorcio, sobre la dificultad de ser padre en medio de una separación, sobre cómo la literatura lo había salvado en sus momentos más oscuros. Yo le conté mi historia. No con todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendiera quién era y por qué era como era. Él no intentó arreglarme ni convencerme de que debía olvidar el pasado. Solo escuchó, asintió, y me dijo algo que nunca olvidaré con una sabiduría tranquila: las cicatrices no son señales de debilidad, Lupita. Son la prueba de que sobreviviste algo que pudo haberte destruido. Empezamos a salir. No fue como con Sebastián, esa intensidad adolescente que quema brillante pero rápido. Era algo más pausado, más consciente, construido sobre honestidad y respeto mutuo. Él nunca me prometió cosas imposibles ni me hizo sentir que tenía que cambiar para estar con él. Y por primera vez en años, empecé a creer que tal vez sí podía volver a amar, pero de una manera diferente, más madura, más real. Sebastián se divorció finalmente, 1 año después de nuestro encuentro en el café. Lo supe porque, de nuevo, fue noticia en los círculos sociales de Jalapa. El divorcio fue escandaloso, lleno de acusaciones mutuas y peleas por el dinero. La familia Villarreal perdió mucho de su prestigio en el proceso. Mi madre me contó, porque se había enterado por antiguas compañeras de trabajo, que la señora Elena había enfermado, que Fernanda se había mudado a Guadalajara para alejarse del escándalo, que Sebastián vivía solo en un departamento pequeño, trabajando en una empresa que no era de la familia. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una tristeza distante por lo que pudo haber sido y nunca fue. Nunca volví a verlo después de ese día en el café.
A veces me preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiéramos nacido en el mismo mundo, si las barreras invisibles no hubieran existido. Pero eran preguntas sin respuesta, y aprendí a vivir con esa incertidumbre. Han pasado 23 años desde aquella noche en que Sebastián Villarreal tocó mi ventana y me rompió el corazón. 23 años en los que mi vida tomó caminos que nunca imaginé cuando era esa joven ingenua que creía que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Ernesto y yo nos casamos 5 años después de conocernos. No fue una boda grande ni ostentosa, solo una ceremonia sencilla en el jardín de la casa de mi madre, con nuestras familias y amigos más cercanos. Su hija, Daniela, que entonces tenía 17 años, me aceptó con una generosidad que me conmovió. No intentó llamarme mamá, y yo nunca se lo pedí. Pero con los años construimos algo parecido a una amistad, un respeto mutuo que valoro profundamente. No tuvimos hijos propios. Al principio lo intentamos, pero después de 2 pérdidas que me dejaron devastada emocional y físicamente, decidimos que no era nuestro camino. Y está bien. Aprendí que la maternidad tiene muchas formas, y yo la encontré en mis alumnos, en los cientos de jóvenes que han pasado por mis clases durante todos estos años. Mi madre falleció hace 5 años, a los 72, de un paro cardíaco mientras dormía. Fue una muerte tranquila, sin dolor, que de alguna manera le hizo justicia a una vida que había sido todo menos tranquila. El día de su funeral, mientras veía su ataúd descender a la tierra, recordé todas las conversaciones que tuvimos, todas las advertencias que me dio, toda la sabiduría que intentó compartir conmigo. Y entendí algo que no había comprendido cuando era joven: mi madre nunca me advirtió sobre Sebastián porque creyera que yo no era suficiente para él. Me advirtió porque sabía, por experiencia propia y por haber visto suficiente mundo, que el amor no siempre es suficiente cuando se enfrenta a estructuras sociales que llevan siglos construidas. Entre sus pertenencias encontré una caja de lata vieja, de esas que antes traían galletas danesas. Dentro había cartas, fotos, recuerdos que nunca me había mostrado. Y ahí, entre esos papeles amarillentos, encontré una foto que me dejó sin aliento. Era una foto de mi madre, joven, tal vez de 22 o 23 años, hermosa con su vestido sencillo pero limpio, su cabello negro recogido en una trenza. Y junto a ella, con el brazo alrededor de sus hombros, estaba un hombre que reconocí inmediatamente por las fotos que había visto en la casa de los Villarreal, don Roberto Villarreal, el padre de Sebastián, 20 años más joven. Detrás de la foto, con la letra elegante de mi madre, había una fecha y unas palabras que me hicieron entender todo: Veracruz, 1979. Antes de que el mundo nos dijera que no podíamos. Mi madre había vivido su propia versión de mi historia. Había amado a un hombre de otro mundo, había enfrentado las mismas barreras, había recibido las mismas miradas de desaprobación. Y a diferencia de mí, ella había tenido que verlo casarse con la señora Elena, tener hijos, construir una familia, mientras ella trabajaba en su casa, limpiando los pisos donde él caminaba, preparando las comidas que él compartía con su esposa. Lloré esa noche como no había llorado en años. No solo por mi madre, sino por todas las mujeres que han amado en silencio, que han cargado secretos que pesan como piedras, que han tenido que tragar su dolor y seguir adelante porque no tenían otra opción. Y entendí por qué mi madre me había protegido tanto, porque había tratado de alejarme de Sebastián desde el principio. No estaba siendo cruel. Estaba tratando de evitar que yo sufriera lo que ella había sufrido. Guardé esa foto en mi billetera. La llevo conmigo todos los días, no como recordatorio de dolor, sino como testimonio de la fortaleza de mi madre, de su capacidad de amar y perder y aún así levantarse cada mañana para cuidar de sus hijos. Mi hermano Emilio creció y se convirtió en un buen hombre. Es ingeniero civil, está casado, tiene 3 hijos. Vive en Monterrey, pero nos llamamos cada semana. Él nunca supo la historia completa sobre Sebastián, solo los fragmentos que alcanzó a ver cuando éramos jóvenes. A veces pienso en contársela, pero luego decido que cada persona merece elegir qué historias del pasado revivir y cuáles dejar descansar. Mi abuela Refugio vivió hasta los 93 años, lúcida y sabia hasta el final. En sus últimos días, cuando yo la visitaba en el hospital, me tomaba de la mano con sus dedos arrugados pero todavía fuertes y me decía:
con una sonrisa que había visto demasiado pero que se mantenía suave, Lupita, mi niña. Lograste lo que muchas de nosotras no pudimos. Te construiste una vida que es tuya. Eso es todo lo que importa. Ernesto y yo seguimos juntos. No es un matrimonio perfecto, tenemos nuestras discusiones, nuestros desacuerdos, nuestros momentos difíciles. Pero hay algo en nuestra relación que valoro más que la pasión, hay respeto, hay honestidad, hay un compromiso de elegirnos cada día, no porque las circunstancias nos obliguen, sino porque queremos. Él conoce toda mi historia. Le mostré la foto de mi madre con don Roberto. Le conté sobre las noches que lloré por Sebastián, sobre las inseguridades que todavía cargo a veces, sobre el miedo ocasional de no ser suficiente. Y él escucha, sin juzgar, sin intentar arreglarme, solo sosteniéndome cuando lo necesito. Publiqué un libro hace 3 años. Una colección de cuentos sobre mujeres de distintas épocas y lugares, todas enfrentando las estructuras invisibles que limitan sus vidas. Uno de los cuentos, el que da título al libro, se llama Las cosas que aprendemos a callar. Es la historia de una empleada doméstica que ama al patrón de la casa donde trabaja, que guarda ese secreto durante 30 años, que lo ve morir y solo entonces, en su funeral, permite que una lágrima caiga. Es la historia de mi madre. Su homenaje. El libro no fue un bestseller ni me hizo famosa. Pero llegó a las personas correctas. Recibo cartas de lectoras que me cuentan sus propias historias, sus propios amores imposibles, sus propias batallas contra las expectativas sociales. Y me doy cuenta de que mi historia, la de mi madre, no son únicas. Son universales. A veces, cuando camino por el centro de Jalapa, paso frente a la casa donde vivían los Villarreal. Ya no es de ellos. La vendieron hace años. Ahora es un hotel boutique, con su fachada pintada de colores brillantes y mesas de café en lo que antes era el jardín donde Sebastián y yo jugábamos de niños. Me detengo a veces, tomo un café ahí. Y miro las bugambilias que todavía cuelgan de los muros, más viejas pero igualmente hermosas, y pienso en todas las versiones de mí que existieron en ese lugar. La niña que jugaba sin saber que existían fronteras. La adolescente que empezaba a enamorarse. La joven que creyó que el amor era suficiente. La mujer que aprendió que no lo es, pero que eso no significa rendirse. Nunca volví a saber de Sebastián después de su divorcio. No sé si se volvió a casar, si tuvo hijos, si encontró la felicidad que buscaba. Y honestamente, ya no me importa de la manera en que me importaba antes. Es como una historia de otra persona, de otra vida. A veces mis alumnas, porque casi siempre son las mujeres jóvenes las que se atreven a preguntar, me dicen que parezco triste cuando hablo de ciertos temas en clase. Amor imposible en Romeo y Julieta. Barreras sociales en Orgullo y Prejuicio. Las decisiones que las mujeres tienen que tomar en la casa de Bernarda Alba. Yo les sonrío y les digo que no es tristeza, es comprensión. Y a veces, cuando siento que una de ellas necesita escucharlo, le cuento una versión abreviada de mi historia. No con nombres ni detalles específicos, solo la esencia, una chica que amó a alguien de otro mundo, que se dejó romper el corazón, y que aprendió que sobrevivir no significa olvidar, sino integrar el dolor en algo más grande. Les digo que la vida no es como las novelas románticas donde el amor siempre triunfa. Que a veces perdemos. Que a veces las personas que amamos nos eligen pero luego se arrepienten cuando las cosas se ponen difíciles. Que las estructuras sociales son reales y tienen consecuencias reales. Pero también les digo que perder no significa ser destruida. Que se puede reconstruir. Que se puede encontrar otro tipo de felicidad, diferente a la que imaginábamos, pero no menos valiosa. Les digo que se elijan a sí mismas primero, siempre. Que no esperen a que alguien las rescate ni las complete. Que se construyan vidas que sean suyas, que no dependan de la aprobación de nadie más. Y veo en sus ojos jóvenes esa mezcla de esperanza y miedo que yo tenía a su edad, y rezo porque aprendan más rápido que yo, porque se lastimen menos, porque sean más valientes. Hace unos meses recibí una carta. Llegó a la escuela, dirigida a mí. El sobre era elegante, de papel grueso,
con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí inmediatamente aunque no la había visto en más de 2 décadas. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja, con pocas palabras escritas con esa misma letra que antes me escribía notas de amor escondidas entre las páginas de los libros que me prestaba. Decía simplemente, sin introducción ni despedida elaborada: Lupita, supe de tu libro. Lo leí completo en una noche. Y entendí, finalmente, todo lo que no tuve el valor de entender cuando debía. Fuiste la mejor parte de mi vida y la dejé ir. Espero que hayas encontrado la felicidad que mereces y que yo no supe darte. Con todo mi arrepentimiento y mi respeto, Sebastián. Leí esa carta una sola vez. Luego la doblé cuidadosamente, la guardé en un cajón de mi escritorio junto con otros recuerdos del pasado, y no volví a pensar en ella. Porque esa carta llegó 20 años tarde. Y yo ya no era la mujer que esperaba disculpas ni validaciones. Ya no necesitaba que él reconociera su error para sentirme completa. Esa noche, cuando llegué a casa, Ernesto estaba preparando la cena. Me abrazó desde atrás mientras yo revisaba el correo, me besó en la mejilla y me preguntó cómo había estado mi día. Le conté sobre mis clases, sobre una alumna que había escrito un ensayo brillante sobre Rosario Castellanos, sobre el proyecto de la biblioteca escolar que estábamos organizando. No mencioné la carta. No porque fuera un secreto, sino porque ya no era importante. Cenamos juntos, hablando sobre nuestros planes para el fin de semana, riendo de una anécdota que Daniela le había contado por teléfono. Y en ese momento ordinario, en esa cena simple en nuestra cocina pequeña, me di cuenta de algo. Había encontrado mi final feliz. Solo que no era el que había imaginado a los 19 años. No era un amor épico e imposible que superaba todos los obstáculos. Era un amor tranquilo y constante que se construía día a día, con esfuerzo y honestidad. Era una carrera que me llenaba de propósito. Era una familia construida no solo de sangre sino de elección y compromiso. Era una paz conmigo misma que había tardado décadas en encontrar. Y eso, me di cuenta, era más que suficiente. Esta historia que les he contado no tiene una moraleja simple. No puedo decirles que todo sucede por una razón, porque no lo creo. No puedo decirles que el tiempo cura todas las heridas, porque algunas cicatrices permanecen. No puedo decirles que siempre ganamos si luchamos lo suficiente, porque a veces perdemos a pesar de nuestro mejor esfuerzo. Pero puedo decirles esto: podemos sobrevivir a corazones rotos. Podemos reconstruirnos después de la devastación. Podemos encontrar nuevas formas de felicidad que no imaginábamos cuando éramos jóvenes y todo parecía absoluto. Podemos aprender a vivir con las cosas que callamos, con los secretos que guardamos, con las historias que llevamos en silencio. No porque sea fácil, sino porque es humano. Y podemos, si tenemos suerte y trabajamos en ello, llegar a un punto donde miramos atrás no con amargura sino con algo parecido a la gratitud. Gratitud por haber sentido tanto, por haber amado tan profundamente, por haber sobrevivido a lo que podría habernos destruido. Mi madre tenía razón. Hay cosas que las familias aprenden a callar para sobrevivir. Pero también aprendí que hay un momento para romper ese silencio, para contar nuestras historias, para compartir nuestras verdades. Y al hacerlo, al permitir que nuestras experiencias salgan de la oscuridad, no solo nos sanamos a nosotros mismos. Les damos permiso a otros de hacer lo mismo. Esta es mi verdad. Esta es mi historia. Y ahora, finalmente, después de 23 años, puedo decir que la he contado completa. No por venganza, ni por nostalgia, ni siquiera por dolor. Sino por algo más importante, por memoria, por testimonio, por la esperanza de que alguien, en algún lugar, lea esto y sepa que no está sola en su lucha. Que las barreras invisibles son reales, pero no invencibles. Que perder no significa ser destruida. Que podemos elegir reconstruirnos de maneras que nunca imaginamos. Y que al final, la única aprobación que realmente necesitamos es la nuestra propia. Esa es la lección que me tomó media vida aprender. Pero ahora que la sé, la cargo como un escudo contra todas las voces que todavía intentan decirme quién debería ser y qué debería sentir. Soy Guadalupe Solís Mendoza.
Hija de refugio. Maestra, escritora, esposa, sobreviviente. Y esta es mi historia. La buena, la mala, la dolorosa, la hermosa. Toda mía. Pero hay un último capítulo que debo contar. Uno que cerró el círculo de una manera que nunca imaginé. Fue hace 6 meses. Estaba en la librería del centro, buscando material para una clase sobre narrativa contemporánea, cuando una mujer se me acercó. Era joven, tal vez de 25 años, con rasgos delicados y ojos que me resultaron extrañamente familiares. Me llamó por mi nombre con voz temblorosa: ¿Profesora Solís? ¿Guadalupe Solís? Cuando asentí, ella respiró hondo y me dijo algo que me dejó paralizada: mi nombre es Sofía Villarreal. Soy hija de Sebastián Villarreal. Y necesito hablar con usted. El mundo se detuvo por un segundo. La miré con más atención y entonces lo vi: tenía los ojos de Sebastián, ese mismo color miel, pero el resto de su rostro era diferente, más suave, con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Acepté tomar un café con ella. No por nostalgia, sino por curiosidad y porque algo en su mirada me decía que esto era importante para ella. Nos sentamos en la misma cafetería donde, años atrás, Sebastián me había pedido una segunda oportunidad. La ironía no se me escapó. Sofía no perdió tiempo. Sacó de su bolso una copia de mi libro, gastada de tanto leerla, con páginas marcadas y notas en los márgenes. Me explicó, con voz controlada pero emocionada: leí este libro hace un año. Y el cuento sobre la empleada doméstica que ama en silencio, algo en esa historia me resonó de una manera que no entendía. Así que investigué. Pregunté, busqué, hasta que finalmente mi padre me contó la verdad. Hizo una pausa, sus dedos nerviosos alrededor de la taza de café. Antes de continuar, me contó sobre usted. Sobre su historia. Sobre las decisiones que tomó y las consecuencias que vivió. Y me dijo algo que me cambió la vida: que usted fue la única persona que alguna vez lo amó sin esperar nada a cambio, y que él fue demasiado cobarde para honrar ese amor. Sentí un nudo en la garganta, pero no de dolor. Era algo diferente, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la ternura. Sofía continuó, y ahora sus ojos brillaban con lágrimas contenidas: profesora, vine porque necesitaba conocerla. Porque mi padre pasó mi infancia siendo un hombre amargado y ausente, atrapado en matrimonios fracasados y decisiones de las que se arrepentía. Y cuando finalmente me habló de usted, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: arrepentimiento real, pero también respeto. Decía que usted era la persona más íntegra que había conocido. Me miró directamente y preguntó con una vulnerabilidad desarmante: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo eligió su propia dignidad cuando todos a su alrededor le decían que debía aceptar migajas? ¿Cómo encontró la fuerza para reconstruirse? Y ahí, en ese momento, entendí por qué había tenido que vivir todo lo que viví. No solo para mi propia sanación, sino para poder responder a esa pregunta. Para poder ser testimonio de que es posible sobrevivir y prosperar después del corazón roto. Le conté mi verdad sin adornos ni dramatismos. Le dije que no fue fácil, que hubo noches en que creí que no sobreviviría al dolor. Le conté sobre mi madre, sobre la foto que encontré, sobre entender que mi dolor era parte de un patrón más grande que había afectado a generaciones de mujeres. Pero también le conté sobre Ernesto, sobre mis alumnas, sobre mi libro, sobre todas las pequeñas victorias que me habían traído hasta aquí. Le dije, con una honestidad que solo los años pueden dar: no lo hice sola, Sofía. Y no lo hice de una vez. Fue un proceso de años, de elegirme a mí misma una y otra vez, incluso cuando era más fácil elegir la nostalgia o la amargura. Aprendí que la dignidad no es algo que tienes o no tienes. Es algo que construyes, decisión por decisión, día por día. Sofía lloró. No con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que limpiaban algo dentro de ella. Me contó que estaba comprometida con un hombre que su familia no aprobaba, un profesor de música sin dinero ni apellido importante. Que su abuela, la señora Elena que ahora vivía con ella, le había dicho exactamente las mismas cosas que le dijo a Sebastián años atrás.
Y que ella había venido a buscarme porque necesitaba ver con sus propios ojos que era posible romper el ciclo, que no tenía que repetir los errores de su padre. Le tomé las manos sobre la mesa, esas manos jóvenes que temblaban con la incertidumbre del futuro, y le dije con toda la convicción que había ganado en mis 42 años, Sofía, la diferencia entre tu padre y tú es que tú estás haciendo las preguntas correctas antes de que sea demasiado tarde. Que estés aquí, buscando respuestas, dispuesta a escuchar, ya te hace diferente. No puedo decirte qué hacer con tu vida, nadie puede. Pero puedo decirte esto, las personas que te aman de verdad nunca te pedirán que elijas entre ellos y tu integridad. Y si alguien lo hace, esa es tu respuesta. Nos quedamos hablando durante horas. Le firmé su copia del libro, pero no con una dedicatoria común. Escribí, para Sofía, que tuvo el valor de buscar las historias que otros callaron. Que encuentres tu propia voz y la uses sin miedo. Con admiración, Lupita. Cuando nos despedimos, me abrazó fuerte, como si yo fuera alguien importante en su vida aunque acabáramos de conocernos. Y me susurró al oído con gratitud profunda, gracias por no odiar a mi padre. Gracias por contar su historia con compasión incluso cuando le causó tanto dolor. La vi alejarse por la calle empedrada, y sentí algo que no esperaba, esperanza. No por mí, sino por ella, por su generación, por todas las mujeres jóvenes que estaban aprendiendo a hacer preguntas que nosotras tardamos décadas en formular. Esa noche le conté a Ernesto sobre el encuentro. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo simple pero profundo: tu historia no terminó cuando Sebastián se fue. Ni siquiera terminó cuando nos conocimos. Sigue viva, tocando vidas, cambiando cosas. Eso es lo que hacen las historias verdaderas. Y tenía razón. Hace 2 meses recibí otra carta. Esta vez era una invitación de boda. Sofía Villarreal se casaba con Andrés Moreno, el profesor de música. La ceremonia sería sencilla, en un jardín, solo con familia cercana y amigos. Y yo estaba invitada. No como la exnovia del padre, ni como la maestra famosa, ni como la escritora. Sino como alguien cuya historia había ayudado a Sofía a encontrar su propio camino. Fui a esa boda. Ernesto vino conmigo. Sofía se veía radiante, feliz de una manera que solo es posible cuando sabes que estás eligiendo tu propia vida. Sebastián estaba ahí. Lo vi de lejos, más viejo, con canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él levantó su copa en un gesto casi imperceptible, un reconocimiento silencioso. Yo asentí con la cabeza y desvié la mirada. No necesitábamos más que eso. No había nada más que decir. La señora Elena también estaba presente, en silla de ruedas, frágil pero todavía con esa postura erguida que recordaba. Cuando pasé cerca de ella para felicitar a los novios, me miró con una expresión que era difícil de descifrar. No era disculpa exactamente, pero tampoco era el desdén de años atrás. Era algo intermedio, tal vez reconocimiento, tal vez arrepentimiento tardío. No importaba. Yo ya no necesitaba su aprobación. Durante la fiesta, Sofía me presentó a su esposo. Andrés era un hombre amable, con ojos inteligentes y una sonrisa genuina. Me agradeció por haber hablado con Sofía, por haberle dado la perspectiva que necesitaba. Y ahí, viendo a esa pareja joven comenzar su vida juntos, rompiendo los mismos patrones que casi destruyeron a la generación anterior, sentí que todo había tenido sentido. El dolor, las lágrimas, las noches de insomnio, los años de reconstrucción. Todo. Porque mi historia, con todas sus imperfecciones y cicatrices, había servido de mapa para que otra mujer encontrara su camino. Y eso, me di cuenta, era un tipo de redención que nunca había buscado pero que recibía con gratitud. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo mi vida no como una línea recta sino como un tapiz complejo, con hilos oscuros y brillantes entretejidos. Sebastián fue parte importante de ese tapiz, pero solo una parte. También están mi madre, mi abuela, Ernesto, mis alumnas, mis libros, Sofía, y todas las personas que tocaron mi vida de maneras grandes y pequeñas.
Aprendí que la vida no es una historia con final feliz o triste. Es un río que fluye, con rápidos y remansos, con momentos de claridad cristalina y otros de aguas turbias. Y nuestra tarea no es controlar ese río, sino aprender a navegar en él con gracia y dignidad. Aprendí que el perdón no significa olvidar ni justificar. Significa soltar el peso para poder caminar más ligera. Aprendí que la integridad es la única posesión que nadie puede quitarte, porque vive dentro de ti y solo tú decides si la mantienes o la entregas. Y aprendí, quizás lo más importante, que nuestras heridas pueden convertirse en sabiduría si las dejamos, y que esa sabiduría es el regalo más valioso que podemos ofrecer a quienes vienen después de nosotros. Esta historia que les he contado es mía, pero también es de mi madre, de mi abuela, de Sofía, de todas las mujeres que han tenido que elegir entre el amor y la dignidad, entre los sueños y la realidad, entre lo que quieren y lo que el mundo les dice que deben querer. Y mi mensaje para ellas, para ustedes, para cualquiera que esté luchando con sus propias batallas invisibles, es este. Elígete. Siempre elígete. No desde el egoísmo, sino desde el amor propio. No desde la amargura, sino desde la certeza de que mereces una vida que sea tuya, construida con tus propias manos y tus propias decisiones. Las cicatrices permanecerán. El pasado siempre estará ahí. Pero no tienen que definir tu futuro. Y cuando alguien joven venga a ti buscando respuestas, como Sofía vino a mí, comparte tu verdad. No la endulces, pero tampoco la llenes de amargura. Simplemente cuéntala como es, humana, imperfecta, real. Porque esas son las historias que cambian vidas. Esas son las historias que valen la pena contar. Y esta, finalmente, completamente, es la mía.